El Analizador TV, un encuentro, un espacio para que juntos reflexionemos sobre la actualidad argentina, en la voz y la opinión del doctor Julio Pueyrredón. Hola, bueno, en este editorial quiero tratar un tema que me parece que es realmente importante, interesante, y fue lo que pasó con la ley de alquileres. Fíjense con lo que pasó con la ley de alquileres cómo políticamente nos están básicamente vendiendo campaña. Tenemos tres partidos fundamentales, ¿no? Con tres proyectos. Tenemos el oficialismo, que no tenían la intención de cambiar la ley. Teníamos la Libertad Avanza, que quería anular la ley o prácticamente derogarla y volver a un esquema con mucha libertad y quizá las bases del código anterior. Y Juntos por el Cambio, que quería hacer los cambios que finalmente se hicieron, que básicamente lo más importante es la reducción a 2 años del plazo del alquiler y la posibilidad de que el propietario y el inquilino acuerden la forma de ajuste. Es increíble cómo utilizan estas variantes de leyes o temas que se consideran incluso de orden, podríamos decir, básicamente de orden de un interés público para hacer campaña. ¿Por qué digo esto? Porque claramente el planteo de la sesión del otro día fue una sesión de campaña lisa y llana. Se convoca para tratar una ley. Se sabía lo que iba a pasar. La Libertad Avanza da quórum, se presentan. Ellos pretendían hacer una determinada reforma. Como esa reforma no tenía los votos, finalmente se termina aprobando la reforma que planteaban los diputados de Juntos por el Cambio. Y es como que todos quedaron bien con la gente a su manera. El kirchnerismo votando en contra y además sabiendo de que en el Senado la van a poder bloquear. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría todavía. Juntos por el Cambio aprobando una ley que consideran que es la que les podía llegar a interesar a muchos de los propietarios o inquilinos incluso, sabiendo que no va a pasar el Senado, porque en el Senado no hay mayoría y saben cuál es la postura del kirchnerismo. O sea que ¿para qué trataron la ley ahora? ¿Por qué no la trataron después del 10 de diciembre, una vez que esté conformado la nueva estructura de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Y la Libertad Avanza se presentó, dio quórum, planteó su idea y se retiró. Con lo cual quedó también como que ellos no bloquean el tratamiento de la ley, pero cuando vieron que no podían obtener lo que querían, y que probablemente sabían que era lo que iba a pasar y lo que ellos querían lograr no se iba a poder obtener, se retiran. Es decir, una ley que claramente se podría haber tratado, no cambiaba ya en nada, estamos en agosto, se podría esperar estos 3 o 4 meses como para poder tratarla ya con un Congreso nuevo, con las mayorías adecuadas y sabiendo que se iba a poder aprobar. Pero no, pasan de hacer campaña rabiosa, campaña sucia, de un lado, del otro, todos se pegan, todos se agreden, a vendernos que realmente les interesa hacer el análisis de la ley de alquileres. En este momento el análisis de la ley de alquileres realmente para ellos es totalmente secundaria. En este momento lo único que les importa son las encuestas que pueden tener adelante de su cara. Es lamentable, creo yo, que estén actuando así y planteando leyes que saben que no van a tener avance. Hay montones de leyes que podrían ser planteadas, incluso hasta políticamente, para provocar eventualmente las negativas. Pero ¿qué pasa? Ojo que con el tema de la parte reglamentaria hay determinadas leyes que una vez que se tratan y no se aprueban, después hay que esperar un determinado tiempo para volver a tratarlas. Entonces también a veces puede ser hasta perjudicial el hecho de que se hagan este tipo de maniobras de tipo demagógico político. Y es por eso que me gustaría que los partidos, cuando se junten en el Congreso, que bastante bien pagos están por ello, que se dediquen a tratar leyes o soluciones que realmente van a impactar en la gente.
La gente está mal, la gente pasa hambre, la gente tiene problemas, hay una situación habitacional, hay mucha gente que quiere alquilar y no puede, hay muchísimas cosas y les venden el humo como si realmente estuvieran preocupados por el tema. Seamos realistas, no sigamos comiendo pescado demagógico, por no decir pescado podrido. Esta ley, cuando se sentaron en el recinto, sabían todos perfectamente lo que iba a pasar. Y les importó poco y nada. Dijeron, la usamos y cada uno va a salir con su bandera a decir lo que quería hacer. Y sabiendo que la ley es un punto muerto, porque no va a pasar el Senado, por lo menos no va a pasar este Senado. Cuando termine las elecciones, y si el kirchnerismo pierde los senadores que en principio estaría perdiendo, y La Libertad Avanza tiene 8 senadores, Juntos por el Cambio tendría los de ellos y demás, ya no tendrían mayoría propia el kirchnerismo, y ya ahí tendrían que sí ver de aprobar este tipo de leyes. O sea, realmente nos están vendiendo una historieta para que nosotros la compremos, cuando en realidad saben que no sirve. Y es cierto que la ley de alquileres hay que modificarla, hay que flexibilizarla, está bien bajar los plazos a un mínimo de 2, me parece bien que las partes puedan ajustar de común acuerdo la forma de cómo se va actualizando el precio, que fue en parte lo que planteó Cambiemos en el proyecto de ellos. Me parecería bien un montón de otras cosas que debería estar totalmente liberado al principio de autonomía de la voluntad de las partes, los contratos de locación, como es el 90 y pico % de los contratos que están regidos en nuestro código. Principio de la libertad de contratación. Pero no, meten un elemento de un lado, un elemento del otro y nos siguen vendiendo que les interesa la situación, cuando en este momento lo único que les interesa es ver cómo captan más votos. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. Acá quiero hablar de lo que pasó con los BRICS, el tema del BRICS. El BRICS, nosotros sabemos que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, bueno, después se han sumado Arabia Saudita, Irán. ¿Y qué es esta maniobra que hace el gobierno, Alberto Fernández, que apareció porque estaba totalmente desaparecido, seguía viajando por el mundo o pasando fines de semana extra largos en la Quinta de Olivos, porque la verdad que la agenda de él ni siquiera es conocida y cuando se la conocía tenía un evento por día? Parece que Alberto Fernández está más escondido tratando de decir, bueno, quiero llegar al 10 de diciembre y no entregar el poder antes como le pasó a Alfonsín. Entonces ahora ya está, ya aceptó que él no dirige, que él no maneja, que él fue una especie de títere puesto por Cristina y que ya no está, ya está, Massa maneja todo, Cristina está guardada, sale en algún acto político pero no se expone y lo dejan a Massa que haga su campaña. Nos meten en el BRICS, ¿Es malo? No, no es malo. No es malo en la medida que eso nos facilite la apertura a los mercados que integran el BRICS. Con Brasil ya lo tenemos vía Mercosur, pero con los otros realmente puede ser interesante. Pero lo que sí tiene que ir de la mano con lo del BRICS es necesariamente que se empiecen a hacer, como hizo en su momento Chile, como hizo Uruguay, como hicieron Paraguay, muchos países de Latinoamérica, empezaron a hacer convenios de cooperación comercial con Estados Unidos, con Japón y con los países europeos. Entonces, si vamos a tener alianzas comerciales con un lado, tengámoslo con los otros. Y en esto, como dice Milei en La Libertad Avanza, cuando él dice, yo no es que voy a ir en contra de China, porque yo no soy tonto, sé que China hoy es uno de los principales jugadores del mercado, pero sí voy a pretender que quienes negocien con China sean los privados, pero no como gobierno,
¿Por qué? Porque el gobierno no debería estar alineado a ninguna tendencia o ideología o doctrina política, como puede ser la que reflejan países como Rusia y China o Irán, ¿no? Arabia Saudita sabemos que es una cosa totalmente distinta, pues está con la religión musulmana, que tiene sus particularidades. Es un país además que tiene mucha prosperidad por un lado y muchos problemas por otro. Y Sudáfrica sí, creo que es de todo ese grupo uno de los países más serios, sin que esto implique hablar mal de Brasil, ¿no? País hermano con el que tenemos una excelente relación, pero que la realidad es que Brasil tiene convenio de cooperación económica con Estados Unidos, tiene convenio de cooperación económica con Europa, con Japón, con todos los que les dije. O sea, los brasileros son muy vivos, son muy hábiles. De hecho, cuando Alberto Fernández fue casi un papelón, fue a ver si traía plata y se vino con una palmada en la espalda. Faltaba que se hubiera venido con una camiseta de la selección brasilera autografiada, nada más, porque le hicieron algunos mimos o actos simpáticos de protocolo, pero todo lo que él iba a buscar cuando le fue a ver a Lula no trajo nada, no obtuvo nada. O sea que realmente el tema del BRICS es otro acto demagógico y que realmente creo que puede llegar a ser incluso hasta negativo, más cuando encima nosotros nos hemos tenido que bancar que los funcionarios que no funcionan, como dice la propia vicepresidente, se llenaron la boca de que uno de los grandes problemas que tuvo la Argentina fue la guerra. Y ahí a mí me pongo loco y digo, perdón, debemos ser uno de los pocos países en el mundo que cuando hay una guerra en otro continente, en la otra punta del hemisferio, y siendo nosotros proveedores o potenciales proveedores de alimentos, de energía, de litio, incluso de algunas cosas industriales, no hayamos aprovechado esa oportunidad para posicionarnos en el mundo como uno de los principales proveedores, aprovechando, y esta palabra suena fea, pero aprovechando desde el buen sentido, que por la problemática de la guerra había muchos países que estaban perdiendo posibilidades de comercializar. Nosotros no hicimos nada, no hicimos, vamos a decir, me voy a permitir decir una palabra, no me gusta hablar mal, pero creo que se aplica, no hicimos un carajo, cuando hubiera sido el momento de que cualquier gobernante inteligente o piola hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a liberar muchísimo la parte de alimentos, vamos a liberar todos estos temas y que se inunde de productos argentinos en Europa, en los distintos lugares, ya que hay muchas cosas que incluso podían venir de Rusia o de Ucrania, que no están llegando al mundo, por ejemplo. O hay problemas de comunicación, de energía, de gas, o lo que sea, y sobre eso no se hace nada. Entonces, de vuelta, otro acto más de demagogia o un acto como para tratar de mostrar que está haciendo algo el señor Alberto Fernández. La realidad es que el BRICS hoy es como querer alinearnos un poco y cada vez más con algunos de los países populistas o países con tinte terrorista como puede ser Irán. Fíjense la locura de todo esto, ¿no? Que se llega a una instancia en la cual justamente aquel que es el causante de la guerra por la cual nosotros, además de la pandemia, además, como dijo Alberto Fernández, también los marcianos, que faltaba que llegaran los marcianos, justamente uno de los países que nos da la recepción al grupo de los BRICS es Rusia, con Putin, que es el que provocó la guerra y es el que ha logrado que hagan falta alimentos y muchos de recursos naturales. Y sin embargo, nosotros seguimos sin venderlos, seguimos sin entrar en el mundo. Por ejemplo, podríamos haber entrado en Europa a proveer un montón de cosas que no llegaban de lo que antes podía haber llegado desde Ucrania, por ejemplo, y no se hizo nada. Entonces, de vuelta, no sigan con la venta del pescado podrido, hagan cosas. Si realmente dice el oficialismo que tiene las soluciones, que las aplique. Y si no las tiene, que no nos mienta. Pero no que me vengan y me digan, como dijo Massa, cuando sea presidente voy a solucionar la inflación y voy a hacer, o como decía Alberto Fernández, vamos a hacer arrancar el país o a poner a Argentina de pie. A ver,
Alberto Fernández sí, no venía gobernando, venía la oposición, que era Mauricio Macri. Pero el amigo Massa, que es el candidato, que dice que va a hacer todo eso, hoy es el ministro de Economía y hoy es casi el presidente. Porque el presidente, salvo meternos en los BRICS y después no tener casi actividad, no hace nada. Y la vicepresidenta o vicepresidente, pues no voy a decir vicepresidenta, me retracto, está desaparecida. Aparece para un acto político. Recordá que podés seguirnos a través de nuestras redes sociales, El Analizador TV. Tu opinión es de suma importancia para nosotros. Hasta la próxima.